Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. Pues aquí estamos con otro nuevo amanecer precioso. Vamos a comenzar el día pues muy bien, juntas, y pues vamos a eso. Lo primero de todo voy a recoger un poco la cocina. La he repasado esta mañana. Se me manchó por la noche un poquito el horno, lo he limpiado y ahora lo voy a recoger. Y no estaba segura de qué grabar hoy, la verdad. No estaba muy inspirada. Digo, ¿dónde las puedo llevar que estemos tranquilas? Y por la ventana pasa la cabeza de mi marido. Ay, pobres, cómo los tengo con las grabaciones. Pero no, volviendo al vídeo. No sabía qué grabar. Digo, si me pongo a limpiar, hoy me apetecía estar relajada, estar tranquila. ¿Sabes? Disfrutar, no sabría cómo deciros, disfrutar del momento. No me apetecía ir limpiando con el trípode para aquí, para allá, enfocando. Digo, no, hoy quiero algo más tranquilo. Y pues me apetecía pues la cocina. Ya lo sé, me vais a decir, pero si no te gusta cocinar, y no, no me gusta. Estoy aprendiendo, ¿eh? Estoy aprendiendo. Pero cuando vienen mis hermanas o vienen amigos, no me digáis por qué, pero siempre los llevo para allá, para la cocina. Y estamos pues ahí charrando y si sé que van a venir, que es una visita, pues que te avisan, pues preparo algo. Y si es de imprevisto, pues igualmente, siempre tengo algo. Y digo, bueno, tengo que grabar, tengo que estar con ellas. Digo, pues oye, pues como si fueran mi... Bueno, es que ya somos como una pequeña familia, esta comunidad. Digo, pues me las voy a llevar a mi cocina, pues como haría si las tuvieran de visita en casa. ¿No os pasa que cuando tenéis visita, bueno, puede ser amigos, conocidos, familiares, que tenéis cierta, ¿cómo diría? Cierta conexión, ay, no sabría cómo, conexión, afinidad o confianza, eso, confianza, esa es la palabra que buscaba, confianza. Eh, las visitas son como más informales y como que te abres más tú misma, ¿no? Porque si fuera una visita formal, pues en el comedor y le vas trayendo y le vas sirviendo, bueno, que haces de buen anfitrión. Pero si hay confianza es distinto. Lo dejas entrar en... Lo dejas entrar más en tu vida, más en tu intimidad. Eso, porque hay esa confianza, esa conexión. Pero que yo siempre, ya sabéis que me gusta divagar, me gusta reflexionar con vosotras y contaros cosas, pero vamos a lo que es el vídeo.
Voy a hacer una comida muy rápida, normal, sencilla. Mira, ahí tenéis a Valentina, está muchísimo mejor. Y ¿ves que lleva el arnés? Lo sacamos a pasear al jardín. Porque llora, pobrecito mío, cómo nos maulla. Y mi hijo, el pequeño, lo suele sacar pues un montón de veces al día, porque ya ha cogido el rol de que si lloro mucho me sacan y así se cansa y por la noche nos deja dormir. Porque alguna noche pues me ha despertado de madrugada y me he tenido que quedar con él en el comedor y he ido un tanto cansada. ¿Veis? He vuelto a divagar. Volvamos al vídeo. Os digo lo de la comida. Voy a hacer patatas a lo pobre. A mí me encantan. Bueno, nos gusta a todos en casa. Y bueno, ya sabéis, llevan patatas fritas y pimientos. Sé que hay en algunas zonas que ponen un chorrito de vinagre. A mí personalmente no me gusta con el vinagre, me gusta así. Ya sabéis, a mí me gusta el sabor al aceite de oliva. Es que está unas patatas fritas con pimiento y el saborcito del aceite de oliva, madre mía. Y lo voy a acompañar, como no, con chorizo y morcillas de Extremadura. Nos gustan mucho. Estas las compramos en el Alcampo y están increíblemente deliciosas. Las patatas las he cortado un pelín gruesas porque no quiero que que estén fritas, sino que estén blanditas. Y ahora pondré una capa de patatas, otra de pimiento, una de patatas, una de pimiento, así hasta que ya lo tenga todo puesto. Y siempre pues voy recogiendo y fregando a medida que voy utilizando. Como la cocina tiene que estar, o sea, la comida tiene que estar un tiempo pues cocinándose, pues esos márgenes de tiempo voy recogiendo porque así visualmente o sea, una cocina, cuando cocinas, quieras o no, se pone como todo muy... mucha cosa por medio y eso me aturulla la cabeza. Entonces, una costumbre que tengo es, a medida que voy utilizando, voy fregando cuando tengo espacios y así, pues me gusta más cocinar, la verdad. Cuando me organizo la comida o el menú, suelo intercambiar. Si la comida tiene un poquito más de trabajo, ¿vale? La cena la hago más sencilla. Si la cena va a tener un poquito más de trabajo, la comida la hago más sencilla. Así, porque claro, si pones una comida en una cena que tiene más pasos o más trabajo, yo al menos me siento más agobiada. Entonces suelo intercalar.
Y yo aquí, como tengo a mi marido, el chef, entre comillas, rondando, yo iba a hacer primero los chorizos y luego las morcillas. Y me dice, no, no, todo junto. Y luego con ese aceite que te queda del chorizo y de la morcilla, le ponemos más aceite y ahí se hacen los huevos. También lo vamos a acompañar con huevos fritos, porque así le da mucho más sabor. A mí cuando hago los huevos me gusta ponerle al aceite unos ajitos, pero a uno de mis hijos no. Entonces la voy a hacer pues como lo hace mi marido. ¿Y qué os voy a decir cómo huele? Estaba brutal, la verdad. Es una comida súper sencilla, pero es que está tan sabrosa que yo, la verdad, no me lleno nunca. Comería y comería. Son de esas comidas que no te sacian, que siempre quieres más. Y ahora después de comer y de recoger la cocina, pues ya me habéis visto antes que estaba preparando masas. Porque voy a hacer dos cosas. Voy a hacer una parte de la cena y la merienda. Como os comentaba antes de que se hacía la comida más sencilla, la cena tenía un poquito más de trabajo, esta noche vamos a cenar hamburguesas de ternera y ya sabéis que el pan de hamburguesa pues lo hago yo. Mientras preparaba la comida he ido preparando la masa y bueno, pues el rato de comer, recoger la cocina, ¿veis? Ya ha levado. Esto será el pan de hamburguesa de brioche. No os he grabado todo el proceso porque es algo que suelo hacer con mucha frecuencia y ya tenéis un vídeo donde lo explico todo. Y aquí está la merienda. Voy a hacer una flor de Nutella. Es un brioche. Ya os he hecho otras veces, pero el que he hecho con Nutella es de calabaza. Y este es pues un brioche normal, es diferente la receta.
y lleva Nutella y está increíblemente bueno. Es el brioche preferido de uno de mis hijos. Me lo ha pedido pues un montón de veces y no se lo había hecho, la verdad. Supongo que con la operación de mi marido, el gato, bueno, pues todo, pues como que lo que tenía pensado hacer pues no lo podía hacer porque me faltaba tiempo, no daba para más. Y ahora que ya como que todo va volviendo más a su normalidad y bueno, que estoy como más, tengo un poquito más de tiempo, pues digo, va, se lo voy a hacer. Es un postre que suelo hacer en la época de Navidad. Es bastante fácil y la verdad es que muy vistoso. Es muy chulo, la verdad. Yo he hecho 8 cortes, pero se pueden hacer más. Lo que pasa que a mí me gusta esta forma, porque luego cuando te lo comes ya me veréis que arranco como el brazo y es que está, qué deciros, está muy rico. Ya os lo he comentado muchas veces que para mí la repostería es como un hobby que me relaja. Por eso lo hago, ¿eh? Empecé pues cuando trabajaba que estaba muy nerviosa y lo que me gusta de lo que son las masas, el mundo de las masas, el amasado, es algo que me relaja y para mí es como una terapia. Hay gente que coge esa bola y va aplastando y se va relajando, pues yo para mí es hacer cosas de masa. Y otra cosa que me relaja es eso que me veis hacer, ir recogiendo todo. ¿Sabes? Ver el desorden y luego volverlo a poner en orden. Yo creo que del mundo de la cocina lo que más me gusta quizás sea eso, el desorden que provocas cuando cocinas y luego ir recogiendo todo y poniéndolo otra vez en su sitio. Eso me relaja. No sé, son esos dos contrastes, ¿no? Que la lío y luego la deslío. Y cuando hago cosas así que para comer y para merendar voy a utilizar el horno, me organizo pues para cuando saco una cosa del horno meto la otra y así aprovechar pues el calor de lo que estás cocinando. Y ahora me vais a ver cuando saco la flor de Nutella. Mirad qué pasada.
Y a esta maravilla pues ponerle un poquito de azúcar glass. A ver, no es un brioche muy dulce, la Nutella evidentemente ya tiene bastante azúcar, pero simplemente el azúcar glass es para decorar, porque creo que le queda monísimo. Y ya pues ahora voy a terminar de colocar las 4 cosas que me faltan de la cocina y me voy a poner con la carne. Me gusta dejarme todo lo que pueda preparado con antelación porque así a la hora de ponerme a hacer la cena es un momento. Os digo lo que le pongo a la carne. Le pongo una cucharadita de orégano. Ajo en polvo le pongo cantidad. Le pongo una cucharadita de tomillo, una cucharadita de romero y jengibre y pimienta al gusto. Eso es lo que le pongo a la carne de la hamburguesa. Y por supuesto le pongo un chorrito de aceite de oliva. No me gusta comprar ya las hamburguesas preparadas, prefiero hacerlo así, están mucho más buenas. Y bueno, también quería mostraros pues cómo me organizo un poquito en la cocina, que aunque no sea lo tuyo, no te apasione, puedes hacer muchas cosas. La comida, madre mía, la diferencia que hay cuando le dedicas su tiempo, porque eso sí, estar en la cocina y preparar los alimentos para tu familia, pues necesita su tiempo, su cariño. Para mí es una demostración de amor hacia mi familia. Y aunque pueda parecer que madre mía, la de cosas que hago, no, es organizarte pues para poder tener más tiempo libre para ti. Porque si te organizas, puedes tener mucho tiempo para otras cosas que te gusten. Ya os digo, no es aquello de empezar, hacerte una lista interminable, no, se trata de empezar poco a poco y lo poquito que hagas, que te apuntes, que lo cumplas. Y no te marques horas, porque eso te va a estresar más. Márcate tareas y hasta donde llegues, llegues. Y cada día un poquito más, y cada día un poquito más. Y no te desanimes porque no las cumplas o hoy no me apetecía y no lo he hecho, no pasa nada. Lo importante es que sepas es que siempre puedes volver a empezar. Y ya el vídeo va llegando a su fin y como siempre, gracias por acompañarme un día más. Espero que este ratito en mi casa te haya transmitido calma y ganas de disfrutar también de lo sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo.